Muy buen día, licenciado Fernando Cantillano y compañeros de este espacio pedagógico de Sociología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta ocasión, pues nosotros vamos a debatir ciertos temas en el cual vamos a ir detallando o exponiéndolos cada uno. Nuestro grupo tiene como nombre los Avengers. Eh, Está conformado por nuestro compañero Julen Arturo, Minor Alexander, Olvin Josué y mi persona Wilmer Salinas. Vamos a debatir ciertos temas en específico, pero antes de entrar en materia, pues vamos a decir es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos. Pues dentro del objetivo general tenemos que fundamentar los objetos de estudios de la sociología, que son los seres humanos y sus relaciones sociales y las sociedades humanas, entre los cuales tenemos tres objetivos específicos. El número uno, explicar el concepto de clases sociales a través de una presentación. Número 2, describir la desigualdad social con explicaciones magistrales. Y la número 3, conocer la relación que existe entre la cultura y la sociedad. Bien, para ir ahondando un poco más o ir entrando en materia, vamos a describir lo que es la introducción. Los seres humanos nos hemos interesado siempre en nuestros semejantes, desde siempre, comunicadores, historiadores, comentaristas, poetas, filósofos, se han preocupado por los acontecimientos relevantes de la vida cotidiana en la sociedad. Esta preocupación ha hecho posible el surgimiento de la sociología. Con el surgimiento de esta ciencia o de esta área, vienen a la mesa de debate muchos temas en el cual podemos ir profundizando cada vez más, en los cuales pues nosotros vamos a estar tocando específicamente tres que los vamos a ir detallando consecutivamente. El primer tema, como lo habíamos mencionado, es el de clases sociales. Vamos a ver un poco la conceptualización de este tema. Dice que las clases sociales, pues se entiende por clases sociales los distintos grupos humanos en que una sociedad determinada se estratifica a partir de sus condiciones sociales y económicas, a fines que los distinguen de las demás clases existentes. Si lo llevamos al plano, ¿verdad?, de nuestro país, que es donde corresponde, podemos ver de que esta clase social pues está bien marcado y cada vez que el tiempo o que el pasar de los años vamos viendo esto más marcado aún. Lastimosamente hay bastante pobreza y los recursos están en pocas manos y esto hace que haya bastante separación en cuanto a clases sociales y con ello trae a otro tema que es la desigualdad, que nuestro compañero Minor pues lo va a estar debatiendo. Bien, pero en sí, ¿qué son las clases sociales? Pues como lo decía, ¿verdad? Que se entiende por las clases sociales los distintos grupos humanos que en una sociedad determinada se estratifican. Las clases sociales se constituyen segmentos conexos y jerárquicos, a menudo opuestos o enemistados. Muchas veces o viene aquella parte de que, ¿verdad? Los que tenemos menos, vemos como que los que tienen más, como una rivalidad, y los que tienen más venden menos los que tienen más venden menos a los que en este caso pues pertenecen a una clase social baja. Entonces ahí es donde estamos viendo que entra en una rivalidad. Normalmente las clases sociales no son grupos cerrados, sino que existe una movilidad de clases que permite el ascenso o descenso de la pirámide jerárquica de la sociedad. Pero también se acusa una cierta resistencia en las clases superiores ante el ascenso repentino de a quienes nos consideran como iguales sociales. En nuestro país, básicamente, pues existe lo que es la clase alta y la clase baja, porque desde mi punto de vista o de mi forma de pensar, en nuestro país la clase media pues poco a poco ha ido desapareciendo. Eh,
Eso fue ha sido una clase social en la cual pues es la que más ha llevado una carga y la más que ha quedado expuesta ante pérdidas de trabajo, ante catástrofes naturales, ante la inseguridad, tantos factores que están en el ambiente de nuestro país. Bien, voy a hablarles acerca de este modelo. Pues este modelo de sociedad se originó, dice, en Occidente luego de la caída del modelo feudal del medioevo, en el cual los estratos sociales eran mucho más inamovibles, pues estaban asignados por herencia o abolengo. Esto que se nacía en una familia noble o campesina y se pertenecía a ese estrato para toda la vida, a menos que condiciones muy singulares acontecieran. Es decir, esto que sucedía mucho tiempo antes atrás, lo estamos viendo en la actualidad. Cuando yo me pongo a pensar muchas veces en las personas o los niños, mejor dicho, que nacen en un hogar sumamente humilde, sumamente pobre, ¿qué futuro le depara a este niño, a esta niña? Cuando los vemos, por ejemplo, en las calles, en vez de estar en una escuela de estudio o estar con su alimentación. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para que ellos tengan un mejor futuro? Para que nuestro país sea un país de oportunidades y no de desigualdades. Entonces, es un tema muy interesante en el cual podemos pasar mucho tiempo debatiendo, mucho tiempo analizando, incluso trayendo a esta mesa de debate o a este espacio pedagógico posibles soluciones. Lastimosamente, es desde nuestro estadio, desde nuestro escenario, es relativamente poco lo que se puede hacer, pero con lo poquito se puede generar un impacto. Pues al cambiarle la vida a una persona, a un niño de esto, se está cambiando una mente en la cual él puede ayudar a otra persona y puede ser como un efecto dominó. Pero es algo bien complejo en nuestra sociedad. Bien, vamos a hablar un poco acerca de las clases sociales actuales. La clase alta pues puede permitirse una vida de comodidades, educación y oportunidades, que es todo lo contrario al caso que les acabo de mencionar. Eh, los hijos de estas personas, y no es que está mal, ¿verdad? Pero los hijos de estas personas son los que tienen las mejores oportunidades, son los que obtienen aquellos beneficios de poder ir a estudiar al extranjero, de poder optar por aquellos cargos altos en las empresas, debido pues a las oportunidades, al nivel de estudios que ellos logran alcanzar. La clase media, cuyos límites son más difusos, agrupa desde trabajadores profesionales, pequeños propietarios y la pequeña clase comerciante que aspira a incrementar su estatus o diferenciarse de la clase baja. Como le decía, en nuestro país, pues una clase bien golpeada por los factores que expuse, ¿verdad? Anteriormente. Y la clase baja es la clase obrera, trabajadora desposeída. No poseen propiedades ni capitales y deben trabajar para subsistir a menudo sin demasiadas oportunidades educativas o desarrollo personal. Es decir, son aquellas personas que se dedican a actividades informales en la cual ellos viven o pasan del día a día, de lo que venden, de lo que ganan ese día, es donde ellos obtienen su alimentación y sus otras necesidades básicas que ellos, pues, o que nosotros los humanos tenemos. Bien, para ir finalizando, para ir concluyendo, pues vamos a hablar un poco de las clases sociales según el marxismo. Para la filosofía del marxismo, las clases sociales en la época capitalista están determinadas por el control de los medios de producción, ya que la burguesía imperante, o sea, las antiguas clases medias comerciales del Renacimiento, los utilizan para explotar a la clase obrera trabajadora, comprándole su fuerza de trabajo a cambio de un salario mensual. Y
Para finalizar, pues lo que les estaba mencionando de cómo está estratificado las clases sociales. Entonces vemos que son la clase alta, que son los grandes empresarios, por decir así. Inclusive en nuestro país, lastimosamente, ¿verdad? No debería ser así, pero hasta los políticos están incluidos en esta clase alta. Pues todos sabemos los salarios onerosos que estas personas devengan, aun cuando no tienen las competencias ni los estudios para poder desempeñarse en ese cargo, pero lastimosamente ahí están. La clase media, pues somos aquellas personas o aquellos profesionales que luchamos, que hacemos un sacrificio día a día para poder salir adelante en este país y con ello pues tener una mejor calidad de vida y asimismo proporcionarle a nuestra familia, a nuestros hijos, un mejor futuro. Y la clase baja, pues son aquellos que yo les acabo de mencionar, pues aquellas personas que la clase más desposeída, la clase más desprotegida, aquella que nosotros injustamente miramos muchas veces por encima de nuestros hombros cuando son nuestros prójimos. Entonces, esto es, el licenciado, en cuanto al tema específico de las clases sociales, y pues nuestro compañero Minor va a estar hablando acerca de la desigualdad social, que eso es como un matrimonio, o sea, una cosa lleva a lo otro. Entonces vamos a darle el paso a nuestro compañero Minor para que él nos pueda describir lo que son la desigualdad social. Buenas tardes, buenas noches, licenciado Fernando. Mi nombre es Minor Alexander López Murillo, soy de la sección J y parte del grupo de los Avengers, ¿verdad? El día de hoy ya discutimos algunos compañeros su temática, ¿verdad? Y a mí me toca relacionarlo o discutir sobre lo que es la desigualdad social, ¿verdad? Como primer punto vamos a discutir su breve concepto. ¿Qué es la desigualdad social? Conocida también como desigualdad económica, es un problema socioeconómico producto de la mala distribución de la renta en el área. ¿A qué se relaciona todo esto? ¿Qué tiene que ver? Básicamente es una expresión que refleja la discriminación que sufren grupos de personas, pero a favor de otras clases sociales. Surge también o ocurre en los países subdesarrollados o desarrollados también, y puede presentarse en países de altos niveles de desarrollo, producto de la falta de educación o mejores oportunidades en el mercado de trabajo, así como también la dificultad en el acceso de los bienes culturales o los servicios sanitarios también, ¿verdad? O la educación que padece la mayor parte de la población. De este tipo de desigualdades existe gran otro tipo diferente de desigualdades, por ejemplo la desigualdad de género, la desigualdad racial, la desigualdad regional, ¿verdad? Entre otros, el cual surge a través del capitalismo. Es decir, ¿a qué me refiero con todo esto? Que el sistema económico perpetra o da origen a la idea de la acumulación de capital y propiedad privada, que al mismo tiempo incita el principio de la mayor competencia y distingue el nivel de las personas basado en su capital y en su capacidad de consumo. ¿A qué me refiero con esto? Que es una problemática presente en todos los lugares, los diferentes continentes, países o estados. Sin embargo, gran cantidad de lugares existen que los problemas son los más evidentes, por ejemplo, en los países africanos, siendo considerados como los de mayor índice de desigualdad social y económica del mundo, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar también de lo que es la siguiente parte de lo que son las causas de la desigualdad social, también vamos a ver de que es debido a una gran falta de empleo que dan origen a los grupos sociales pobres y ricos. El incremento de los impuestos aumenta la desigualdad. ¿Por qué? En ocasiones los que menos ingresos tienen son los que más impuestos pagan, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al contexto hondureño, podríamos ver, ¿verdad?, que ciertas empresas de manera privada o corporativa son las que menos aportan o se desligan de lo que es la aportación de impuestos, ¿verdad? Lastimosamente eso ocurre. También, lo cual permanentemente los amarra a la pobreza o a la miseria. También la corrupción, la evasión fiscal, como mencionábamos anteriormente, contribuyen al incremento de este fenómeno. La desigualdad también aumenta a un determinado grupo de personas que se benefician de la inversión y del gasto público. ¿Ok? También se genera por la discriminación entre individuos por su posición económica, raza, religión, sexo, entre otros. Eso se genera por la dificultad que presenta un grupo de individuos al acceso a la educación,
tecnología, conocimiento, haciendo que un grupo de la sociedad se sienta más vulnerable y en consecuencia como el rechazo, el hambre, la desnutrición y la mortalidad infantil también, ¿verdad? Vamos a hablar también de lo que son, por último, mi aportación, lo que son las consecuencias de la sociedad, de la desigualdad social, perdón. Como punto número uno, vamos a conocer de que una consecuencia sería, o de la gran cantidad, es que aumenta la tasa de desempleo, aumenta los índices de violencia y de criminalidad también, el atraso en el progreso económico del país también. Existe una desnutrición y mortalidad infantil debido a la falta de recursos tanto sanitarios, de comida, económicos, educativos, ¿verdad? Y para finalizar, esto genera una gran marginalización por parte de la sociedad, ¿verdad? Básicamente, licenciado, ese es mi punto. Básicamente estaremos hablando de lo que es la desigualdad social y de los diferentes tipos de discriminación que existen en nuestra situación o nuestro país, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, y pase buenas tardes. Buenas noches, compañeros, licenciado Fernando. Como es una continuación de este tema que es tan importante como es la sociología, ya mi compañero Olvin abordó lo que eran las clases sociales, mi compañero Minor igual ya habló sobre la desigualdad social, que es un problema que tenemos no solamente nosotros los hondureños, sino que todas las sociedades del mundo, y a veces hay países que esconden esa desigualdad, pero igual siempre se da a la luz. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la sociedad y cultura. Este tema es bien importante para poder conocer nuestras raíces, cómo nos comportamos y poder pues tener alguna información importante para poder tomar algunas iniciativas o decisiones. Vemos aquí una persona tiene 4 rostros y esto lo vamos a llamar la cultura. La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluye muchas costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera del ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, podríamos también decir que la cultura es toda la información y habilidades que poseemos nosotros los seres humanos. Además, el concepto de cultura es pues fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de lo que es la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. También podemos aportar que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone también en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuestras significaciones y crea obras que los trascienden. Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común tienen su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien existieron primero en el habla cotidiano y luego fueron retomados por la segunda. Aquí se presenta un repaso sobre la construcción histórica del concepto de cultura en las disciplinas sociales. En esta lámina hablamos de las sociedades humanas, pero antes de entrar a lo que es sociedades humanas, vamos a tratar de hacer una descripción un poco breve sobre lo que son, por lo que es una sociedad.
Esto podría ser un conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura, y que se relacionan interactuando entre sí cooperativamente para tomar un grupo o una comunidad. Existen sociedades animales cuyo estudio lo realiza la sociología o la etología social, como las sociedades de hormigas o la de primates. Las sociedades de humanos estudian las llamadas disciplinas sociales, principalmente la sociología, y otras como la antropología y la economía. Modernamente existe un interés en la física, desde la perspectiva del sistema complejo, por el estudio de fenómenos sociales, y este esfuerzo ha dado lugar a las disciplinas como la sociofísica y la econofísica. En un sentido más amplio, se habla de sociedad virtual a los fenómenos que se generan y observan en grupos bajo interacción en el ciberespacio. Sociedades artificiales como la de computadoras interconectadas o sociedades de robots, de autómatas, de criaturas digitales y entre otras. Ya esta última parte de este concepto de sociedades ya está más actualizado, donde nosotros pues ya habla de las sociedades cibernéticas, donde ya estamos hablando de lo que serían las redes sociales. Ahora miremos lo que son sociedades humanas. Las sociedades humanas son unas entidades poblacionales que considera los habitantes y su entorno, interrelacionados con un proyecto común que les da una identidad y pertenencia. Asimismo, el término significa un grupo con lazos económicos, ideológicos y políticos. Entonces podemos ir diciendo que estas agrupaciones son distintas, deben tener una representación en un territorio y un alto grado de acción social conjunta. En otro caso, no puede ser objeto de métodos sociológicos para su análisis. Entonces aquí podemos ver cómo la cultura y la sociedad pues están muy relacionadas, van de la mano y nos ayuda a poder comprender de una mejor manera el comportamiento de algunas personas por territorios. Es más, en nuestro país, las conductas de una persona que vive en el occidente puede ser muy distinta a las del oriente, o las que vivimos en la parte norte con las del sur o el centro. Entonces aquí el papel de la cultura y la sociedad tiene mucha relevancia para tomar decisiones y comprender las actitudes de algunos de nuestros compatriotas. Bien, sería sobre las sociedades humanas. Bien, como conclusiones a lo primero que sería en general la sociología, entonces, como vimos, la sociología es la ciencia que trata las condiciones de existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas. Entonces aquí nosotros pues eh, nos analizan, nos ven cómo nos comportamos en la sociedad. Ya las clases sociales, lo que abordó Olvin, sería la presencia de grupos claramente diferenciados, uno de los cuales disfruta por lo general de una serie de privilegios y tiene mayor acceso y a los bienes y comodidades, y otros grupos se encuentran pues lastimosamente por debajo de los otros. El compañero Minor abordó sobre lo que era la desigualdad social, y aquí tenemos que pensar y luchar por la igualdad precisamente porque existe un grado de desigualdad en el mundo físico. Que los hombres no son iguales es solo una verdad a medias. La otra mitad es que lo son. Y el último tema seleccionado pues fue cultura y sociedad, y decimos que la sociedad y cultura están ligados y ambos son necesarios para el desarrollo de un ser humano. Pues es un gusto y pues les agradecemos mucho por su atención. Nuestro compañero Julen va a hacer un breve resumen sobre estos temas abordados. Un placer.